enseñó muchas cosas y algo que yo quiero mencionar para introducir la clase de esta mañana es que Dios había prometido que Abraham sería una bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Allí en Génesis 12, el 2 y el 3, allí está hablando, pero cuando él viene y desciende a Egipto, porque había mucha hambre en Canaán, él estuvo muy lejos de ser una bendición. Es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos en mira eso, de que hemos sido escogidos para ser una bendición para todas las personas con las que nos reunimos y aún con aquellas que nos pueden estar mirando en la televisión o nos pueden estar mirando también en la calle o donde quiera que vayamos. Tenemos que ser bendición, porque esa promesa hecha a Abraham, que en ese tiempo era Abraham, ¿verdad? Esa promesa es para todos los hijos. Nosotros tenemos el deber también de ser bendición donde quiera que estemos. Amén. Porque en la clase pasada estudiamos el desagradable e interesado, ¿verdad?, forma como se portó Abraham y Sarai. Faraón lo reprendió severamente y lo despidió de Egipto. Y sabe que fue una experiencia bien humillante para Abraham. Y a pesar de las riquezas que él recibió, que vino a agrandar todo lo que él tenía, su retorno a Canaán no fue una marcha triunfal. No llegó con la cara levantada, ¿verdad? Y dijo, aquí estoy, vengo triunfante, vengo victorioso. Él venía avergonzado por lo que hizo. Pero en el capítulo 13 de Génesis, vamos a estarlo leyendo, allí nos está hablando el Señor de un llamado. Mire, Él le hizo un llamado y cuando ese llamado se cumplió en Abraham, que él decidió seguir ese llamado, el Señor lo hizo pasar por pruebas. Él probó su fe. Dios probó la fe de Abraham. ¿Cómo la probó? Porque vino hambre y él tuvo que tomar una decisión. Y vamos a estar mirando que las decisiones que tomamos como hijos de Dios tienen que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si las decisiones que tomamos, hermanos, van de acuerdo a lo que nosotros queremos, a nuestros intereses, nunca va a ser una decisión buena. Nunca va a ser una decisión agradable a Dios, porque no estamos caminando en su voluntad, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo el capítulo 13, el versículo 1 dice, ¿todos lo encontraron? Génesis 13 es donde vamos a estar estudiando. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Vamos a dejarlo hasta allí, pero vamos a estar leyendo, deje su Biblia abierta, ¿verdad? Porque vamos a estar leyendo más, ¿ok? Decíamos que Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Él le hizo el primer punto que vamos a ver, un llamado soberano de Dios. Él lo llamó, vete. Fue algo imperativo. No le dijo si quieres, si te parece o si me has conocido bien. No, el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Mire, deja todo, le dijo el Señor, ¿verdad? Y fíjense bien, el Señor probando la fe de Abraham, le dice, vete de ellos,
sal de tu familia. Y me recuerdo que el pastor comentaba que Abraham no hizo caso, se llevó al papá, se llevó al sobrino, ¿verdad? Se fueron la familia con él. Y él le había dicho, sal de tu familia, sal de tu parentela. A veces, hermanos, cuando hacemos cosas mal hechas, erradas, que no vamos pensando, que el Señor me dijo esto voy a hacer, aunque nos parezcan cosas que no son razonables para nosotros, pero para Dios son razonables. Si algo nos pone a hacer Él, no nos pone a hacer las cosas solo porque Él quiere, ¿verdad?, que suframos o que pasemos por esas cosas. Él lo hace para probar nuestra fe. Porque entre más fe tengamos en ese Dios verdadero, mejor vamos a caminar en este mundo y nuestra vida va a ser de paz, va a ser una vida de victoria. Vamos a ir de victoria en victoria, ¿verdad? Porque qué caso tuviera la vida cristiana si usted y yo hiciéramos solo cosas que nos trajera bien. Ay, sí, estoy contenta, aquí ando bien, aquí estoy bien acomodado. No tuviera sentido. ¿Por qué? Porque no hay victoria. ¿Ah? Y para que haya victoria debe de haber lucha. ¿Ah? Tenemos que ir luchando. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Ok. La Biblia no nos revela, hermano, cómo fue que Abraham conoció a Jehová, ¿verdad? Pero sí, desde el principio, hermanos, de la historia de la redención de la humanidad, el plan de Dios ha sido global. O sea que Él no pensó, voy a redimir, voy a traer salvación a Israel solamente, sino que el plan del Señor fue global, ¿verdad? Él dijo, ok, la obra de Dios en la vida de Abraham alcanzaría una dimensión, hermano, tal que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Todas. Y cuando se habla de todo, es todo. No es cosa de que, solo este grupito, estos que son buenos, que son medio buenos, no. Todas las familias de la tierra. Por eso al más vil pecador el Señor lo perdona. ¿Por qué, hermano? Porque ese fue el plan de Dios desde el principio, ¿verdad? Abraham es el padre, ya Abraham, hablando ya su nombre, cuando Dios lo bendijo, que van a hacer clases que va a recibir usted más adelante. Dice, Abraham es el padre de la fe y de todos los fieles a Dios. Su vida fue ejemplo de fe. Y cuando yo hablo de ejemplo de fe, no equivale a ser perfectos. Cuando estamos diciendo un hombre de fe, una mujer de fe, no es que seamos perfectos. Por el contrario, es simplemente, fíjese bien, confiar en la palabra de Dios. Aún con defectos como somos, si confiamos en la palabra de Dios, esa fe que tengamos nos va a ayudar para ser gente de fe, para que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, podamos nosotros salir adelante, ¿verdad? Ok. Dice la palabra de Dios, mire, que Abraham subió a ese lugar que se llama el Negev, él y su mujer. Pero también dice en el versículo 2 que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Alguien va a decir, bueno, como era rico, él podía hacer todo, él le podía confiar en Dios, podía servirle a Dios. La riqueza, hermano, no es la clave para ser un buen cristiano. La riqueza viene como añadidura, según como nosotros nos portamos. ¿Ah? Entonces, si no tenemos riquezas, no nos preocupemos, porque somos millonarios allá con Cristo, ¿verdad?
Allá sí tenemos una mansión grande que yo ni puedo imaginarla, porque si nos imaginamos se nos va a explotar el cerebro, lo he dicho siempre, ¿verdad? Ok, nosotros tenemos que esperar de Dios sus bendiciones espirituales. Dice que comparado con las tribus pastoriles a que él pertenecía, esta es una nota, ¿verdad? Él era riquísimo. ¿Sabe por qué? Porque un jeque árabe que tiene 100 o 200,000 ovejas y cabras respectivamente, o se le consideraba rico. Pero Abraham era riquísimo, hermano. ¿Por qué? Porque él doblaba aquella cantidad que puede tener un jeque árabe, una persona que le consideran riquísimo. Por eso es que el Señor dice que él era riquísimo, dice la palabra. Entre esa gente la plata y el oro, hermanos, son escasos, porque ellos viven de sus ganados, ¿verdad? Y yo creo que cuando van vendiendo sus ganados, ellos van tomando dinero que van utilizando para sus necesidades. Entonces no guardan mucho. Pero recuérdese que Abraham había recibido riquezas del rey de Egipto, ¿verdad? Recibió ganado, recibió criados, recibió muchas cosas. Pero también Abraham, como tenía cantidad de ganado, y no solo cuando dice la palabra que él lo podía tener de su venta de la hacienda. Hacienda es un conjunto de ganados grandísimos, tiene muchos, ¿verdad?, explicaciones la palabra hacienda, pero una de ellas es que son muchos ganados. Él vendía y ese dinero, antes no era como ahora que usted tiene $100 y se va a la tienda y cuando regresa no trae nada. No, en ese tiempo no había eso de que me voy a Macy's, me voy a Nordstrom o donde sea, ¿verdad? Me voy a los malls a gastar. No había todo eso. Por eso es que la gente podía guardar su dinero. Ok. Pero Abraham dice era riquísimo porque excedía a esas cantidades. Y sigue diciendo la palabra, mire, en el versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel. Volvió por sus jornadas. Él vino y caminó de regreso de donde había salido. Perdón, a mí me gusta salir. No me quiero salir, ¿verdad? Desde donde había salido. Fíjese, qué importante es. La palabra aquí nos está dando un consejo muy grande. Qué importante es que cuando nos equivocamos podamos retroceder y decir ya no, cambio de ruta, me voy por la correcta, ¿verdad? Es lo que hizo Abraham. Abraham regresó y fue, y fíjese lo que dice aquí la palabra, que él regresó al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Según la palabra. Me van llevando es el capítulo 13, versículo 4. ¿Qué hizo Abraham cuando llegó al altar? Invocó el nombre de Jehová. Él fue y le buscó y le dijo, yo no sé, no puedo explicar, la Biblia aquí no nos dice qué palabras utilizó, pero si usamos nuestro razonamiento, vamos a mirar, hermano, que este hombre llegó humillado, llegó a postrarse ante el Señor y a pedirle perdón. Señor, perdóname, ¿verdad? Invocó a Jehová, lo llamó a Jehová. Cuando invocamos el nombre del Señor es que lo llamamos y le decimos, ven a nuestro lado, ven y escúchame, Señor. Hay una oración de arrepentimiento. Venga, Señor.
no es pecado cometer errores. Eso es, los errores se cometen, hermano. Y mucha gente dice, ya se quedó en pecado. No, es que el pecado no va a estar en nosotros. Lo vamos a hacer, vamos a desobedecer, pero ya el pecado ya no va a estar en nosotros. ¿Me entiende cómo? Sino que va a haber un arrepentimiento. Lo malo es cuando el pecado permanece en la persona. Sabe que está yendo mal, sabe que está haciendo mal, sabe que está mirando mal, sabe que está desobedeciendo a Dios y sigue haciéndolo. En el caso de Abraham, él regresó y dijo y pidió perdón. Él se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió, eso es lo lindo, hermano. Invocó el nombre de Jehová. Y luego en el versículo 5 dice que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Él también, Lot, era rico. ¿Por qué? Porque allá andaba con su tío y ese tío era rico y a él le daba también, yo creo, porque no creo que Abraham no le diera a él algo, le daba, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, siguiendo nuestra lección. No solo Abraham era rico, su sobrino Lot también poseía muchos ganados, hermano. Pero fíjese bien, como había muchos ganados, en Palestina se escaseó ya el agua y se escaseó también el pasto para los animales. Y entonces empezaban aquí dice la palabra, quiero leerlo mejor. Ok. Y no podían, dice, morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Estoy leyendo el versículo 7. ¿Ok? Miren, hermano. Hubo contienda entre los criados. Podemos decir esa palabra, paradójicamente la bendición de Dios había traído contienda para Abraham y Lot. ¿Por qué? Porque Dios los había bendecido tanto que eso causó contienda. Hermanos, hay que tener cuidado cuando Dios nos bendice, porque muchas veces la bendición de Dios llega tan abundante que hay personas que nos envidian, ¿sí o no? Mírenlo cómo está de bendecido, a saber en qué andará, y empiezan, ¿verdad? Y recuérdese que así como ellos tenían, ¿verdad? El cananeo dice, y el fereceo estaban allí, ellos estaban habitando junto con ellos, hermano, pasteaban sus ganados también allí, porque no era una tierra comprada, era una tierra de nadie, solamente que sí, ¿verdad? Estaba esperando Abraham que el Señor le dijera, mira, todo esto es lo tuyo. Pero mientras ellos habitaban donde hubiera lugar, y era esas tierras para todos el que la necesitara. Y allí estaba el cananeo y el fereceo. Recuérdese que tenemos cananeos y fereceos a nuestro alrededor. No solo somos los cristianos viviendo en un lugar, tenemos mucha gente alrededor, mucha gente que va a traer contienda con nosotros, que va a fijarse en nosotros. Y es allí, hermano, donde yo quiero leerle Proverbios 15, 18, y si usted lo quiere buscar, Proverbios 15, 18 nos dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Mire, cuando estemos pasando por problemas,
Cuando los problemas vengan a nosotros y esté gente alrededor de nosotros que no ha creído en el Señor, debemos de tener paciencia con ellos. Debemos de tardarnos en airarnos, en enojarnos. Tenemos que pensar lo que vamos a hablar. ¿Cómo voy a responderle a esta gente? ¿Cómo voy a levantar el nombre de Dios? Porque muchas veces con nuestra actitud botamos el nombre de Dios, vituperamos su nombre, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no actuamos correctamente. Y como hijos de Dios, quiero leerles Romanos 15, 1 y 2, y dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice, mire, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. ¿Le gusta este texto, hermano? ¿Ah? ¿Le gusta? Mucha gente dice, pero hermano, es que usted no sabe con qué gente trato yo. Si esa gente, mire, el Señor está tratando con ellos y está tratando con nosotros. Y si le preguntáramos a Dios, Señor, ¿quién de los dos te está haciendo bien? El Señor va a decir, los dos me dan problemas. Se lo aseguro, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros le traemos problemas a Dios, así como la gente a veces nos trae problemas a nosotros. Es importante que nosotros no nos hagamos que somos los santitos, sino que nos hagamos aquellos necesitados de Dios, que necesitamos de cumplir su palabra, necesitamos de aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Verdad? ¿Qué importa lo que nos digan? A veces uno dice, ay no, pero no, hermano, no se preocupe. Dios está al alcance de nosotros y Él está allí, ¿verdad? Para podernos ayudar. Decíamos que esto trajo contienda, ¿verdad? Entre ellos. Los pastores de las ovejas se pusieron a discutir y a pelear. Allí mismo en Génesis 26, 20 nos está hablando que hasta los cananeos y fereceos hasta hubieron que cerraron los pozos que Abraham había abierto, ¿verdad? Ok, pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser humildes y que debemos de dar un buen ejemplo. Seguimos aquí con nuestra lectura de la palabra. Entonces Abraham en el versículo 8 dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ah, qué bonito, ¿verdad? Que no haya altercado entre nosotros, hermanos, porque somos hermanos. Usted le dice, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Cuando usted lo declara, cuando usted lo dice, está hablando ¿qué, hermano? Que somos hermanos. Está confirmando eso que dice la palabra. Y él dijo que no haya ningún altercado. Bien. Que no haya, porque no, el número 9, vamos a verlo después, quiero pararme un poquito aquí. De acuerdo, hermano, a las costumbres de la época, la solución del problema, fíjese, era bien sencillo. El jefe de la familia tenía que tomar una decisión. Tenía que decir, bueno, esto y esto se va a hacer y se hace. Y todos hacían caso. Y todo tenía que ser a favor del jefe de familia. Fíjese bien, allí no iba a ir favoreciendo a nadie más que a él. Todo tenía que ser para él. Pero Abraham, fíjese, prefirió separarse y darle el lugar preferible a Lot.
¿Usted lo pudiera hacer, hermano? La palabra de Dios no es solo para saber una historia. La palabra de Dios es para entenderla, para comprenderla y para tomarla para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando la tomamos para nosotros, eso viene a germinar en nosotros, a dar fruto en nosotros. Y podemos decir, ok, es que el hermanito quiere recoger la ofrenda esta noche, pero me toca a mí. ¿Qué dice, pastor? Que la recoja el hermano para que tenga ese privilegio, porque el hermano no va a estar el día que le corresponde y le vamos a dar permiso. Un ejemplo así sencillito. ¿Usted lo hace, hermano? Los hermanos que trabajan aquí, ¿verdad? Qué bonito. Ah, no, es que este es el día que a mí me toca. Y yo ya oré y ya le dije al Señor que yo voy a estar recogiendo la ofrenda y que me bendiga y que esto y que lo otro. A él que vea, hay que agarre hasta el otro mes. A mí me toca. ¿Verdad? No, hermano. Mire, Abraham dice que prefirió separarse en el versículo 9 de acá del capítulo 13. Dice, no está toda la tierra delante de ti. Fíjese lo que le dijo Abraham. Yo te ruego que te apartes de mí. Mire, yo te ruego. Cuando hay un ruego, hay una humildad, hermano. Hay, si se puede llamar así, una humillación de parte del que está rogando. ¿Ah? Yo te ruego. No llegó y le dijo, pues míralo, yo no quiero pleitos aquí. Lo que quiero es que te separes de mí y hazlo porque yo te lo ordeno. No, hermano. Y él podía hacerlo. Abraham podía hacerlo. Él era su sobrino. Era más bien su subalterno, ¿verdad? Y en ese tiempo el jefe era Abraham. Y él podía decidir todo. Pero no. El jefe está rogándole al que está abajo de él en posición. Viene y le dice, te ruego, mire, te ruego. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Qué bonito una iglesia donde todos podamos ser humildes, donde todos podamos comprender nuestro papel que Dios quiere que desempeñemos en la iglesia. En todo lugar, en los trabajos, en las escuelas, porque siendo humildes es que vamos a poder estar llegando a la estatura de nuestro Dios. Pero con altanería, ¿verdad? No se alcanza. Esa humildad, hermana, ¿sí? Esa humildad es la que nosotros no podemos alcanzar. ¿Pero por qué, hermana Marta? ¿Por qué? No se puede alcanzar la humildad de Dios porque somos humanos. Ajá. Pero en el grado humano sí podemos ser humildes. Sí, si hacemos el esfuerzo. Esforzándonos. Porque, hermana Marta, yo hasta ahorita lo que he podido entender hasta el versículo 9, vaya, nos viene hablando de obediencia, nos viene hablando de humildad, sí, hermano. Nos viene hablando de sometimiento. Amén. Sí, ajá. Pero podemos alcanzar sí, hermano, esa humildad sometiéndonos, como decimos nosotros así, metámonos al agua, porque si no nos metemos no sabemos cómo está de hondo. Entonces, nosotros tenemos que hacer todas estas cosas que dicen aquí, hermana, para nosotros poder alcanzar esa humildad, esa sabiduría, todo lo que necesitamos para poder convivir, compartir con el hermano y saberle responder cuando nos mande, nos diga algo. Sí, y hermana, también gracias, saber decir. le agradezco amén. Su ayuda. Ok, Lot tuvo que escuchar a su tío y él le dice, mira, ve a la región de Palestina, tú puedes escoger el lugar donde tú quieras. ¿Verdad? El versículo 10 está hablando, y alzó Lot sus ojos
y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y mire lo que dice el versículo 11. Desde el versículo 10 al versículo 11 vemos el segundo punto de la lección, que fue una elección que condujo al descenso espiritual, al descenso de toda la vida de Lot. No le condujo al descenso a Abraham, sino a Lot, porque él hizo una elección equivocada. Dice, fíjese, él viene y escoge todo lo que está en los alrededores de Jericó, porque tenía, dice, sus campos bien regados por vertientes. Eran abundantes vertientes, aquello era lindo, aquellas vertientes que habían en ese lugar. Y todo esto llegaba hasta las límites, podemos decir, del Mar Muerto. Hasta ahí llegaban todos esos los arroyos, porque descendían desde las montañas y alimentaban ricos campos. Dijo Lot, aquí estoy bien, yo me voy aquí. ¿Y usted cree que Lot pensó en su tío? No, hermano. Fíjese que lo que quedaba, el desierto de Negev, se encuentra al sur de una línea que puede trazarse entre Gaza y el occidente del Mar Muerto. Pero él iba yendo al oriente, Lot, ¿verdad? Y el Negev es una tierra que le fue dado a la tribu de Judá y también a la de Simeón en los tiempos de Josué. Pero, hermano, era un desierto, era seco. El desierto de Negev le llaman el seco. Fíjese cómo era. Y eso es lo que él estaba dejando a su tío. Que se quede él con ese y yo me voy. Pero él vino y dijo, no, esto está tan bonito, miren lo que dice la palabra. En el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Él agarró todo lo mejor. Aquí me voy, agarro lo mejor. Nunca agarre el plato más grande que tenga más comida, hermano. Cuando haya un convivio, deje que los demás coman mejor. Y si usted no alcanzó, para eso hay tantos lugares donde venden comida, para ir a comer, ¿verdad? Pero va contento que sus hermanos comieron. Qué lindo, todos disfrutaron, aunque yo no pude, pero no. Llegamos allá, ¿verdad? Picamos de todo y después a la basura, porque ya no le cupo en el estómago. Qué tremendo, hermano. Mire, todo lo que se agarra, que usted lo agarra en vastedad, se va a la basura. ¿Qué pasó con Lot? Él se fue hasta Sodoma. Y allí, esa tierra estaba ya, tenía un predicho de Dios de que iba a ser destruida. ¿Por qué? Porque miren lo que dice que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron del uno del otro. Pero Lot, fíjese bien, fue poniendo sus tiendas, hermano, hasta la ciudad de Sodoma. Y dice la palabra que los hombres que vivían allí eran malos en gran manera. Y Dios ya tenía su plan de castigarlos. Nunca deseemos, hermano, ir
donde está la gente que está desobedeciendo a Dios. Oh no, yo me voy a vivir a Hollywood porque es una ciudad muy bonita. Allí veo a los artistas, voy a ver allí las estrellas. No, hermano, que no le importen las estrellas, que no le importen los artistas, que le importe Dios. Yo voy a vivir en un lugar humilde, pero que allí pueda estar la presencia de Dios, que allí yo pueda, ¿verdad?, darme el lujo de decir yo amo a Cristo y ser un ejemplo para la gente. Pero se va a vivir allí a Sodoma. No, hermano. Qué bueno los que vivimos en lugares humildes, ¿verdad? Donde no hay gente, no hay riqueza, no hay nada. ¿Por qué? Porque vivimos en paz, vivimos felices. ¿O acaso no, hermano? Le pregunto. ¿O usted se quiere ir a vivir donde viven los riquitos? No, ¿verdad que para qué? Si Dios nos da dinero, nos compramos un templo. Nos compramos un templo si viniera una bendición. ¿Para qué? Para seguir predicando la palabra. Para tener un lugar donde traer esa gente necesitada de Dios. Bueno, en el versículo 14, mire qué lindo lo que pasa, hermano. Estamos ya en el punto número 3. Dice, las promesas y añadiduras. Cuando Lot hubo partido, Jehová apareció a Abraham y le renovó con adiciones. Fíjese bien, ¿qué es una adición, hermano? Es una acción y efecto de añadir algo. Eso quiere decir adición. Con adiciones Dios le habló y le dijo a Abraham, voy a darte encima de lo que ya te prometí, te doy más de lo que te había prometido. Mire qué lindo. Y el Señor le renovó sus anteriores promesas, ordenando a Abraham que contemplara la tierra. El Señor le dijo, hizo Dios lo mismo que Él hizo con Lot, lo hizo Dios. Contempla la tierra. Y el Señor le dijo que se la daría a sus descendientes, los cuales serían tan numerosos, hermano, como el polvo de la tierra. Miren lo que dice el versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Mire qué cosa más grande, más linda, hermano. Dios dándole toda esa tierra que alcances a ver, hasta donde alcances a ver. Toda es tuya y para tu descendencia. Pero le dice también en el versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Levántate, ¿y qué más? Y ve por la tierra, camina por la tierra. Tenemos tantas promesas del Señor, hermano. No debemos de estar sentados. Tenemos que levantarnos y caminar, accionar. Porque todas esas promesas del Señor tenemos que llevarlas a cabo. ¿Cómo? Caminando, trabajando, haciendo algo para el Señor. Porque si no, no vamos a poderlas tener. Él tenía que caminar, tenía que reclamarla para sí como propia, para poderla recoger cuando Él quisiera. Él tenía que ir, mire, caminando y buscando. Inmediatamente se dirigió hacia el sur y se estableció Abraham en las ricas tierras de pastoreo que rodeaban a Hebrón. Entonces era conocida como Mamre.
Este era el tercer lugar donde edificó altar, en que adoró a Jehová. Ah, qué bonito. 3 altares para Dios. Su caminar de Abraham fue, cada vez que llegaba al final de una jornada, él, ¿qué es lo que hacía? Edificaba un altar para Jehová. Cada vez, hermanos, que estemos en lucha, cada vez que el Señor nos mande a hacer algo y podamos salir victoriosos, podemos nosotros levantar un altar para Jehová. Y aunque hayamos sido, fíjese bien, avergonzados, aunque no hayamos logrado todo lo que queríamos, hay que llegar y levantar ese altar para Jehová. ¿Cómo se levanta un altar, hermano? Con una vida de santidad a Dios, con una enseñanza a los demás de que nosotros creemos en un Dios verdadero, en un Dios misericordioso, en un Dios que está allí siempre para nosotros. ¿Ah? Él nunca se olvidó de Jehová. Él llegó a ser el amigo de Dios. ¿Ah? Y hay muchas cosas que podemos hablar de Abraham, pero tenemos solamente el capítulo 13 para estudiarlo, ¿verdad? Y quiero también que leamos el versículo 18, que es el último, y dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manred, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Oh, qué bonito, juzgando, hermano, a la luz de las costumbres de aquellos tiempos. La generosidad, fíjese, de Abraham parecía redundar en su propio daño. Por ser generoso, ahora tengo que ir por este desierto. Pero no, pero cuando el hombre quiere hacer, fíjese bien, la voluntad de Dios, debe de tomar decisiones difíciles. Sin embargo, por la virtud de las promesas del Señor y su ayuda, la decisión de Abraham le trajo ricas ganancias. Por haber sido generoso, Dios le dio ricas ganancias. Yo quiero hacer una reflexión y es lo último que vamos a estar hablando. Al retroceder Abraham sobre sus pisadas y volver al altar en Betel, parece que Abraham admitió que su deber era haberse quedado allí durante el hambre, mostrando así su dependencia de Dios. ¿Le parece? Abraham tenía que haberse quedado allí en ese lugar donde había hambre, porque Dios no lo iba a desamparar. Dios le había dado promesa y él iba a estar con él. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, mantenernos firmes aún en esas pruebas, en esas luchas, sabiendo que Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. El deber de un cristiano verdadero, fíjese, es admitir su error y repararlo, volviendo a su camino y practicando todo lo anterior que era bueno para Dios, ¿verdad? Y así lo hizo Abraham. De Egipto trajo grandes riquezas. Abraham mostró un espíritu generoso y noble, dándole a su sobrino la preferencia. Abraham también se radicó en Hebrón, ciudad famosa por sus pastos y sus viñas, la que se distinguió después por 3 razones, y aquí vamos a ir terminando. Primera, poseer el sepulcro de los patriarcas. Mire, qué bendición en esa ciudad donde él se instaló. Segundo, por ser una ciudad de refugio. Y tercero, por haber sido después la capital de David. Mire toda la bendición. Estaba a una distancia media entre Jerusalén y Berseba, 7 leguas o 20 millas distantes cada una de la otra. Para terminar, hermanos, le dejo con este consejo. Como hijos de Dios, nuestra fe será probada y nosotros debemos pasar esa prueba. No podemos descuidarnos, porque si no, dejaremos de confiar en Dios
Le daremos más importancia a lo material y eso nos traerá consecuencias desagradables y estaremos expuestos a pecar. Que siempre haya un altar para adorar y obedecer al Señor en nuestras vidas. Es mi consejo.